Buenos días, aprendices. Ya nos metemos en el estudio de nuestro campo magnético y vamos a ver la primera parte que decíamos, que era qué efecto o qué fuerza ejerce un campo magnético cuando en la región en la que está ese campo magnético entra una carga en movimiento. Tiene que ser una carga eléctrica que se está moviendo a una cierta velocidad. Midiendo en el mismo punto de ese campo magnético uniforme la fuerza que experimentan diferentes cargas que se están moviendo, se obtiene una relación precisamente entre todas estas magnitudes que tenemos aquí. La fuerza, el campo, la fuerza que se puede medir, el campo magnético que hay, la intensidad de campo magnético, la carga que entra, si es positiva o es negativa, y su magnitud, mayor o menor, y por último, el vector velocidad. ¿Qué velocidad lleva? También su módulo, su dirección, su sentido. Entonces, midiendo todas estas magnitudes, experimentalmente se llega a lo siguiente, que la fuerza ejercida por el campo magnético B sobre la carga que está moviéndose es proporcional a la carga eléctrica y a su velocidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Mayor velocidad en la misma magnitud, mayor fuerza, mayor carga, lo mismo. Y además, que la dirección de esa fuerza va a ser perpendicular a la velocidad de la carga. Es decir, que si, vamos a suponer, vamos a poner este plano y tenemos este vector, en esa dirección se mueve la carga y supongamos que este es el campo magnético, que estaría por todo el espacio, sería todo esto, ¿no? Campo magnético. Bueno, pues la fuerza va a ser siempre perpendicular a la velocidad de la carga, es decir, va a estar en esta línea. O hacia arriba o hacia abajo. Esa va a ser la fuerza, pero perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Eso es lo que se deduce experimentalmente. Y entonces se llega a la fuerza de Lorentz, que nos dice que la fuerza que experimenta esta carga es proporcional a la carga y al producto vectorial de estos dos vectores, la velocidad de la carga y el campo magnético. Y con esta fórmula se satisfacen los resultados que experimentalmente se han hallado. Entonces, nos tenemos que recordar que un producto vectorial de dos vectores es siempre otro vector perpendicular al plano en el que están estos dos vectores, que es lo que yo os decía antes. Teníamos ese plano en el que estaban nuestros vectores, este es V, este era nuestro vector B, este es el plano pi en el que se hallan esos dos vectores y este es el ángulo alfa que forman. Hemos dicho que va a ser perpendicular. La fuerza va a estar en esta línea perpendicular a ese plano. Es como si están aquí mis dos vectores en este plano, estarían aquí, y entonces la fuerza que experimentan va a estar en esta recta. O va a tener este sentido o va a tener el sentido contrario. Ahora veremos. Eso nos lo va a dar la regla de la mano derecha. Nosotros, por ser un producto vectorial, este vector que resulta de este producto vectorial tiene la siguiente dirección y sentido. Bueno, ya hemos dicho que era perpendicular, pero ahora nos lo va a dar el pulgar el sentido. Vamos desde el vector v hasta el vector b y el pulgar nos indica hacia arriba. Si fuera al revés, vamos a ver, esta sería la fuerza. En este caso la fuerza sería esta. Si en lugar de ser aquí, está este aquí, el v y aquí el b, pues ahora tenemos que ir en el sentido desde v hasta b. Si vamos desde v hasta b en ese plano, el pulgar indicaría hacia abajo. Luego en ese caso la fuerza sería hacia abajo. En los problemas que vamos a realizar seguidamente, en los próximos ejercicios, en los próximos vídeos, tenemos que realizar estos esquemas. Entonces es conveniente que entendamos bien cómo se calcula este producto vectorial y para hacer esos croquis con la regla de la mano derecha, qué sentido tiene y hacia dónde van esos vectores. Importante siempre que este vector tiene que estar perpendicular al plano que forman estos dos vectores. El plano que dibujemos donde vayamos a dibujar esos dos vectores
ese vector va a ser perpendicular. Otra forma de hacerlo, si no lo queréis hacer así, si lo queréis hacer en plano, digamos, pues bueno, dibujamos el plano en el que están nuestros dos vectores. Y cogemos, aquí dibujamos nuestro vector v y nuestro vector b. Ahora, este plano que hemos dibujado ahí, ahora es el plano de la pizarra. No lo hemos dibujado como antes. Pues, si es el plano de la pizarra, pondríamos aquí la mano y... ¿hacia dónde va mi pulgar? Hacia afuera de la pizarra. Sería, esta es la fuerza que experimenta esta carga que está entrando con esa velocidad. Esta sería la flecha del vector, hacia afuera. ¿Cómo representamos eso? En horizontal, como está aquí. Bueno, en vertical, como está. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo dibujamos como puntos. Significa como vectores saliendo de ese plano. ¿De acuerdo? Vectores saliendo de ese plano. Esto, si lo dibujamos como lo hemos dibujado antes, sería algo así. Están saliendo del plano. En ese plano están nuestros dos vectores v y b. En este plano están, aquí está v y ahí está b. Están incluidos en el plano v y b, en el plano pi. Y el vector fuerza magnética, la fuerza de Lorentz que experimenta la carga, estamos hablando de una carga positiva. Ojo, que esto es la segunda parte que hay que ver. Si esta carga tiene signo positivo, sería como lo estamos diciendo. Ahora bien, si tiene sentido negativo, tenemos que cambiar. Hay que ver esas dos cosas. Primero calculamos este producto vectorial, hacemos el esquema correspondiente y vemos el vector hacia dónde va, pero luego hay que ver el signo. Si es positivo, pues lo dejamos como lo hemos calculado. Y si es negativo, es al contrario. ¿Cómo dibujamos el caso contrario? Es decir, que los vectores vayan hacia abajo. Si lo hacemos así, de esta manera, pues entonces tenemos que hacer que sería al contrario. Ahora tenemos aquí el B y aquí el V. Entonces de V a B el ángulo que forman, regla de la mano derecha, desde V hacia B, ¿hacia dónde va mi pulgar? Va hacia adentro de la pizarra. ¿Cómo se dibuja eso? Pues como si fuera el aspa de la flecha de detrás. Aspas quiere decirse metiéndose en el plano de la pizarra. Metiéndose en el plano de la pizarra lo dibujaríamos así. Este sería nuestro campo B, digo, perdón, nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Bueno, todo así. Ta, 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 ta. ¿Y cómo se dibujaría, cómo se vería aquí? Pues al contrario. Si yo tengo este plano así, y aquí tengo mi vector B y mi vector V, hemos dicho de V a B va hacia abajo, pues entonces sería así. La fuerza que experimentaría la carga hacia abajo, pasando hacia abajo. Esta sería la fuerza. Más cosas que tenemos que ver de este asunto. Bueno, otra cosa importante del producto vectorial. Si queremos ver el módulo de la fuerza, como es un producto vectorial y ya de matemáticas sabemos calcularlo, el módulo de la fuerza será la carga en valor absoluto por el módulo de la velocidad, por el módulo del vector intensidad de campo magnético y por el seno de ese ángulo alfa que forman estos dos vectores, el vector velocidad con el que entra la carga en movimiento al campo y el vector campo. Ese ángulo, el seno de ese ángulo. Entonces de aquí podemos analizar cuándo esta fuerza va a ser máxima y cuándo va a ser mínima. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo es un valor que oscila siempre entre -1 y 1, pasando por 0. O sea, desde -1 hasta 1. El seno de un ángulo no puede valer otra cosa distinta, va a valer de ahí. Entonces, esto será mínimo cuando este seno sea 0, que es el valor mínimo, en valor absoluto. Esto será mínimo, esta cantidad, esto será, esto será, no, ¿qué estoy diciendo? A ver, no, lo estoy diciendo mal. Cuando esto, cuando el seno sea 0, no estaba diciendo mal. Cuando esto sea 0, la fuerza será 0, es decir, la carga no experimentará ninguna fuerza. ¿Y cuándo será 0 el seno de un ángulo? Es decir,
¿Para qué ángulo el seno es 0? Pues arcoseno de 0, ¿qué ángulo nos da? Pues nos da dos ángulos. El ángulo de 0 grados y el ángulo de 180 grados. 0 y pi radianes. 0 y pi radianes nos van a dar un seno 0. Por lo tanto, en esos dos casos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué significa el ángulo 0 entre estos dos vectores? Velocidad. Pues quiere decir que esta es la velocidad y entra en un campo que es así. Es decir, si yo entro en la misma dirección y sentido del campo magnético, si yo soy la carga y entro en esa dirección y en la misma dirección, como el ángulo que formo, este es el vector B, el ángulo que formo con el campo es 0, ¿qué va a pasar? Pues que ese ángulo es 0, por lo tanto el seno va a ser 0 y por lo tanto la fuerza va a ser 0. Y la carga no va a sufrir ninguna fuerza, por lo tanto va a cruzar ese campo con esa velocidad. Lo mismo ocurre si voy en sentido opuesto al campo, me da lo mismo. Ahora sería, ¿qué ángulo formo con el campo? 180 grados. Pero igual, mi dirección es paralela al vector campo y por lo tanto 180 grados, el seno de 180 grados es 0 y por lo tanto la fuerza es 0. Me da igual entrar en el mismo sentido que el campo o en sentido opuesto, pero en dirección paralela. En ese caso no hay fuerza, no se desvía la carga. Eso sería fuerza mínima, fuerza 0, no experimenta ninguna carga, ninguna fuerza. Y la fuerza máxima va a ser cuando esto valga 1 en valor absoluto. Hemos dicho que entre menos 1 y 1, pues en valor absoluto cuando valga 1 será la fuerza máxima. Por lo tanto, la fuerza será el producto de Q por la velocidad, el módulo. ¿Y eso cuándo será? Pues justo cuando tengamos 90 grados, cuando mi vector B y mi vector V formen un ángulo de 90 grados. Si yo entro en dirección perpendicular al campo magnético, a 90 va a 270 grados, yo voy a tener una fuerza máxima en valor absoluto. Entonces, eso es importante porque ahora veremos qué es lo que ocurre. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará cuando entremos en un ángulo entre 0 y 90, que no sea ni 0 ni 90? Hemos dicho. Vamos a poner un resumen. Bueno, no vamos a poner todavía un resumen. Vamos a ver, esto que acabamos de ver. Primer caso. Esto es, imaginaos, un campo magnético así, hacia arriba. Ahora este es el campo magnético que va hacia arriba. Y entramos hemos dicho, en la misma dirección. Imaginaos que yo entro así, con esta velocidad. Bueno, no, es que no me gusta así. Espera, que lo he hecho mal. A ver. Prefiero hacerlo así. En ese campo, el campo está aquí. Y yo entro, yo soy una partícula con carga y entro con esta velocidad hacia acá. Puesto que no, esta es la región donde está el campo, puesto que no experimento fuerza alguna, porque la fuerza es 0, al ser el ángulo que forman estos dos vectores 0, voy a salir con la misma velocidad del campo. ¿De acuerdo? Ese sería un primer caso. Y ahora, un segundo caso es que vamos a entrar. Ahora el campo es perpendicular. Este es B, es perpendicular a V. Si es perpendicular a V, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hemos dicho, supongamos que es una carga positiva. Es mi carga positiva, entonces, regla de la mano derecha. De V a B, la fuerza que experimentará será una fuerza
perpendicular al plano que forman esos dos vectores, como hemos dicho antes. Y entonces, ¿qué ocurre con la trayectoria de esa? Digamos que en principio la trayectoria que seguiría si no se desviase sería esta. Pero al experimentar una fuerza en este sentido, esto está a 90 grados, ¿vale? Es una fuerza, si os acordáis, sería una fuerza a 90 grados que lo que va a producir es una trayectoria circular. Si yo ahora levanto, dibujo esto como en planta, aquí tendríamos el campo, hemos dicho antes, saliendo. Este sería el campo. Mi vector que entra por aquí con esta velocidad. Y aquí tengo el vector hacia afuera, es el vector campo. La fuerza vendría hacia acá, la fuerza que experimenta la partícula. Y la trayectoria va a ser una trayectoria circular en ese sentido. Es decir, si la carga en movimiento entra a un campo magnético en dirección perpendicular al campo, va a producirse un movimiento circular de esa carga. Si la carga fuera negativa, ¿qué pasa? Esta es positiva, hemos dicho que era una carga positiva. Si fuera negativa, la fuerza sería también perpendicular, pero en el otro sentido. En el otro sentido, esto sería en el caso de una carga negativa, que sería también circular, pero hacia acá. ¿De acuerdo? Hay un tercer caso, y es que el ángulo esté entre 0 y 90. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Pues imaginaos, podemos nosotros descomponer, vamos a hacerlo aquí en vertical. Este es mi vector veloz, digamos que también es hacia afuera este, pero ahora este es mi vector velocidad. Va a tener una componente perpendicular al campo. No, lo estoy dibujando mal. A ver, vamos a dibujarlo así, que lo entenderéis mejor. Y yo también. Supongamos que este es... este es mi campo y mi velocidad. Un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Pues lo que hago es descomponer mi vector velocidad en una componente perpendicular al campo. Este es el campo, ¿vale? Campo magnético, y esta es la velocidad. Tendremos una componente perpendicular al campo y una componente paralela al campo. ¿Qué hemos dicho con la componente perpendicular? Pues que producirá un movimiento circular. Nuestro campo es este, la velocidad, digamos ahora la fuerza, es una carga positiva. Esta ahora va a ser nuestra fuerza. La fuerza es un vector que sale del plano de la pizarra. Es decir, que por esa componente V normal al campo, se va a producir un movimiento circular aquí, en este sentido, porque la fuerza viene hacia acá, que va a desviar esta trayectoria, la trayectoria que llevaba esta carga hacia acá, la va a desviar en este sentido. Pero por otro lado hay una componente tangencial o perpendicular, o paralela, perdón, o paralela al campo, que no va a producir fuerza alguna, y lo que va a hacer es que esa carga avance en ese sentido. Por lo tanto, digamos que va a producirse un movimiento helicoidal. Esta componente, la normal al campo, de la velocidad, va a producir un movimiento circular, pero esta otra, lineal, no va a verse afectada y va a llevar una velocidad lineal en esa dirección. Por lo tanto, se producirá una hélice en el sentido, bueno, es que aquí lo dibujo mal, pero bueno, en ese sentido. Esa será la otra cosa que ocurra, pero este caso es un poco complicado y nosotros no nos vamos a meter con ese tipo de problemas. Veremos nada más, o bien que no se desvíe,
la carga porque entra paralela al campo, o bien, sobre todo, los problemas que vamos a hacer son cargas que entran perpendicularmente al campo magnético. Y con eso terminamos el problema. O sea, el vídeo de hoy, perdón.